bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente. Con ustedes, Cintia Cabrejo, Gaby González, quien les habla, Alfredo Valencia. Comencemos. Bueno, comenzando nuevamente el programa, la semana pasada nos quedamos hablando un poco sobre a qué podía pasar la euforia después de sobrepasar algunos límites. Y habíamos pensado durante esta semana que igual era un buen tema el tocar hoy día manía. Sé que hemos hablado también de extender un poco sobre cosas positivas, pero bueno, igual resulta interesante el dar paso a este síndrome, a esta entidad y poder conversar un poquito más. De todas maneras, quiero hacer hincapié en que extrañamos mucho a Martín. Sí. Bueno, las vacaciones están durando, sigue eufórico, no hay que preocuparse. Esperemos que no esté maníaco. Pero no, sí, como decía en el audio anterior, creo que siempre pienso en las personas que nos están escuchando y siempre puede haber muchas dudas, ¿no? Entonces quizá alguno se haya quedado con una cierta preocupación si su euforia es algo realmente pasajero, es algo manejable o es que es algo que ya, ¿qué hago? Puedo buscar ayuda profesional. Por eso hemos tratado de hacer este audio un poco para hablar acerca ya de términos, ¿no? Que van más allá de una emoción. Y como bien dijo Alfredo, un síndrome, ¿no? Creo que este capítulo nos va a servir para realmente posicionarnos en lo que es, ¿no? Un estado de, podríamos decir, euforia, que lleva a que esta persona ponga en riesgo tanto su vida y la de su entorno, ¿no? Con ciertas características más que quizá podríamos ir mencionándolas, ¿no? Ahora, creo que yo me preocuparía un poco porque cuando hablamos de manía, pensamos, lo primero que piensan por lo menos las personas con las que hablamos en la consulta o socialmente es en alguna conducta que repetimos, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Tengo esta manía de mover la pierna cuando estoy nerviosa, uh-huh. Que es lo que debe decir mi mamá de mí, dicho sea de paso. Uh-huh. O tengo esta manía de darle vuelta al cabello cuando tengo sueño, o uh-huh. qué sé yo, cosas así, ¿no? O sea, o en otros contextos. Como alguna vez una paciente que me dijo, tengo esta manía de abrir las billeteras y robar. Simpática tú. Pero qué linda, ¿no? Te pido la billetera. Una manía, pero preciosa. No, y checaste la tuya, digamos. No, por si acaso. Sí, no, siempre es bueno. Otra forma u otro concepto de manía que no se usa tanto aquí, pero que también lo hemos escuchado un par de veces es, le tengo a esta persona una manía. O sea, como que estoy... Sí, le tengo manía... obsesionada y además de mala manera con claro, alguna persona. Como fichada. Esta persona tengo fichada. Algo así, la tengo fichada, me tiene harta, ya no la aguanto. Tengo un encono, una tirria, por usar otras palabras que nos permitan que nos permitan entender un poco a qué nos referimos, ¿no? Pues no, en el caso específico de psiquiatría y de los trastornos mentales, la manía tiene un concepto que no se acerca ni remotamente a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Como síndrome, pero como terminación síndrome. Está la cleptomanía, está la poliomanía, claro, pero esas son terminaciones compuestas, ¿no? Claro, para algunos términos, pero no son síndrome, no es un síndrome sino es una entidad, es un sufijo que nos habla de algo que repetidamente hacemos o de manera obsesiva, ¿no? Ahí sí puede aplicar lo de la repetición. Correcto, ¿no? Sí. Pero no es manía como síndrome sola, como síndrome, que es otra cosa totalmente uh-huh. diferente, ¿no? En verdad es un concepto muy antiguo y uh-huh. De hecho en otras épocas el tipo de entidad en el que se consideraba la manía era la psicosis maníaco-depresiva, uh-huh. que ahora se llama trastorno bipolar y que también está muy de moda, dicho sea de paso, el que todo el mundo diga que es bipolar. Yo creo que eso vamos a tener que dejarlo para un programa completo porque es muy largo de explicar. Pero digamos que uno de esos polos o uno de esos extremos en los que fluctúa el trastorno bipolar o lo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva
era, obviamente, si es psicosis maníaca depresiva, manía y depresión. Entonces, la depresión creo que ya hemos hablado un porque poco. Eso me cuesta entenderlo. Okay. No, mentira. Lo intento. Mentira. Tranquilo, yo entiendo tus limitaciones. Bien que estás durmiendo, te dice que lo intento. Venga, con la baba y dice lo intento. Ya pues, yo estoy bien apuntando todo. Más bien qué bueno mentira. que no nos filmamos. Dicho sea de paso, Alfredo ha venido hoy día elegantísimo. Gracias. Con corbata. Un jean con Con hueco. el terno. Jugabas. Claro. Ya chicos, no nos vendamos. Pero bueno, estábamos hablando de depresión y de manía. Como los dos extremos de ese trastorno bipolar. El trastorno bipolar supone dos polos, pero tenemos siempre la idea pues de que son cosas que Cambian muy rápidamente y no es así. Son estados, tiempos momentos que largos. suelen tomar meses. No es que una persona esté maníaca, entendiendo tal como con una energía extra, eufórica en muchos casos, tendiendo a veces a la irritabilidad, a la cólera, a la agresividad. Todas estas cosas se pueden dar, sino que además hay un componente que tiene que ver con la velocidad. Un aceleramiento. No, hay un aceleramiento del pensamiento, de la actividad. Obviamente, si el pensamiento se acelera, se va a acelerar el lenguaje. Entonces tenemos personas que normalmente podrían hablar muy tranquilamente y que de pronto se atropellan hablando. Y es interesante porque cuando uno pregunta a la persona, como que se replantea, porque a veces no se da cuenta, pero cuando uno hace esa pregunta, sientes que tus pensamientos han cambiado de velocidad, sin inducir a la respuesta de rápido. La persona te lo dice, sí, siento que estoy pensando como uno tras otro, y se distrae muy fácilmente, ¿no? Los estímulos externos tienden a ser mucho más sensibles para esta persona y puede perder el carril de la conversación muy rápido. Inclusive la velocidad con la que habla es notable, o sea, él lo puede percibir y los de su entorno se lo van a decir, ¿no? Oye, Alfredo, estás acelerado, ¿estás bien? Sigo siendo el ejemplo, ¿se dan cuenta? Es el único hombre ahora, vamos a te obligar. Sí, te vamos a hacer ahí, ¿no? Yo, me tocó a mí. Como macho varón resistiré A su madre, ya. los 2 minutos que puedo resistir normalmente. Ni siquiera voy a preguntar en qué, pero bueno. Yeah. Ese es un Entonces, tema eso es importante, ¿no? Quizá este tema de la velocidad, no tanto inducirla en las preguntas, sino que la persona lo pueda percibir y que otros también. Entonces hablamos de un conjunto de características que implican pensamiento, sentimiento, actividad, acciones, ¿no? En este lenguaje, grupo de claro, ¿no? Y ciertas Proyectos. conductas también, ¿no? Conductas específicas como, por ejemplo, un exceso en una conducta sexual, ¿no? Un exceso en una conducta de desbordarse frente de pronto a compras o de impulsos o de comida. Incluso estas conductas pueden ir asociadas a pensamientos que ya deslindan de la realidad, ¿no? La persona puede empezar a creer que tiene poderes especiales. Alfredo, no estamos hablando de tu caso, ¿no? Lo sé porque te leo la mente. Totalmente. No, realmente lo dicen y empiezan a explayarse, venden sus propiedades y es ahí cuando... O peor aún, compran propiedades sin poder pagarlas. También. Y es ahí cuando cosas. Ya realmente se desborda, que créanme, no pasa mucho tiempo, que pues vienen pues a buscar ayuda, ¿no? Porque ya realmente la familia no sabe cómo controlar. Sobre todo la Eso familia. es importante, Sobre la todo familia importante, suele llegar sí. porque... Claro, A hay ellos esta no. sensación de poderlo todo, de que las cosas van a ir excelentemente bien, de que lo que has pensado que puede suceder, va a suceder de todas maneras. Y que de todas maneras lo creen. Eso tiene que estar como bien resaltado porque, vamos, uno puede ser positivo, decir, sí, oye, yo soy así. No, pero en el fondo, ¿sabes qué? Lo estás buscando, lo estás luchando. Un maníaco no lucha nada. Está ahí, innato, lo tiene dentro suyo y lo explota, ¿no? Una sensación de bienestar constante, permanente, de poder, ¿no? Que obviamente no es desagradable y creo que eso es lo más peligroso y complicado de lo que llamamos síndrome maníaco.
el paciente o la persona que vive esto se enamora Claro. de sus euforias y de sus manías, porque son absolutamente agradables y le hacen sentir importante, poderoso, omnipotente hasta cierto punto, ¿no? Para mí eso tiene que ver mucho con nuestro concepto de enfermedad, de bienestar nuevamente, ¿no? Normalmente uno va al médico porque se siente mal. Exacto. ¿Quién va al médico porque se siente bien? O porque se siente demasiado bien, o porque y por eso es que viene la familia. Suena raro, ¿no? Suena porque mal. más bien lo sienten demasiado. Y la palabra es demasiado, ¿no? No, y ese demasiado va también en el tema de su actividad, o sea, no duermen. Y no es que necesiten dormir, y te lo dicen. ¿Cuánto tiempo has dormido? 3 horas. ¿Estás cansado? No. Nos puede pasar a todos cuando estamos preexamen. Ya, pero de forma sostenida, varios días, semanas. Vamos, a más de uno ha podido dormir poco y lo ha continuado. Bueno, los médicos en general trabajamos haciendo guardias. Yo recuerdo la época en la que comencé a salir con mi esposa, trabajaba 36 horas seguidas. Bueno, esos son casos especiales. Claro, porque hacía guardia, salía de la guardia, seguía trabajando, no sé qué. Yo no recuerdo, yo tengo un hijo de 2 años, con lo cual... No duermes. No duermo. Y aún así sobrevivo. Pero el punto es que te sientes cansada. Exacto. Te cansas. Y yo también me sentía cansado. No. Y estaba agotado al terminar de las 36 horas de trabajo. Y uno funciona casi en automático. Y que no es lo lento, mismo, ¿no? Que no es lo mismo que sentir que tiene una energía con la que puede seguir un par de días más sin parar, ¿no? Que es la sensación que tienen. Un par de días o varios días más sin parar, claro. ¿no? Entonces, es importante, digamos, concientizar al paciente de qué cosa significa eso para su entorno y cuánto de esto también lo afecta a él en el mediano y largo plazo, es evidente, ¿no? Y lo cual no es fácil de identificar, ¿no? O sea, decíamos, la familia los trae, pero la familia los trae cuando ya hay desbarres, o sea, ya hay cosas demasiado flagrantes como para no verlas. Ya regalaron joyas, autos, porque bueno, pues, ¿cuál es el problema? Si van a poder conseguir más, están en capacidad de hacerlo. O porque tienen mucho más de lo que realmente tienen, y claro, ¿no? Y no es fácil identificarlo. Yo recuerdo mucho una de las emergencias en las que he trabajado, el primer filtro era un médico de familia o en su defecto una enfermera entrenada, digamos, para emergencia, ¿no? Y no era una emergencia psiquiátrica, era una emergencia en general, y hacían derivación a los respectivos especialistas que estaban de guardia. De pronto yo llego a la emergencia por otro paciente que me habían llamado, digamos, eran como las 3 de la mañana, y un tipo bailando, contento, hablando con las enfermeras, coqueteando, ayudando a poner vías. No, yo estaba de médico tratando. 3 de la mañana. Ya, perdón. Por si acaso, no estaba la cosa es que el tipo estaba hipermaníaco, o sea, para mí era evidente. Para el médico de familia que lo vio, para la enfermera, no, era más bien un tipo buena onda, buena gente, qué señor tan colaborador. Ha venido por un dolor de unos cálculos, pero en cuanto llegó le dejó de doler y está ayudando hace 2 horas. Wow. ¿Quién en su vida ayuda 2 horas en una emergencia yendo por un dolor de cálculos renales, que duelen horrible para todo esto, ¿no? Y es interesante porque se ven positivo, punto, ¿no? Exacto, hasta cierto punto esto puede ser contagioso. Nunca me voy a olvidar la película Mr. Jones, que el autor es Richard Gere, y que es realmente hay partes de la película en la que el actor le contagia esta euforia a todo el mundo y empiezan a contagiarse de su energía, pero en todos los casos esto llega a un límite para las demás personas y él sigue para adelante, ¿no? Y ya transgrede lo, digamos, socialmente aceptable, que es el otro tema. O sea, somos seres naturalmente sociales y el no poder convivir con el resto de los seres humanos es algo que... Porque la sociedad tiene pautas, normas, cosas tácitas que se respetan de forma casi
innata, evidentemente se aprenden, pero Lógico. pero en la práctica sale muy natural, ¿no? El saber cuáles son esos bordes, esos límites. Pero es- Y buena parte de la manía tiene que ver con eso, con la desinhibición, ¿no? No, y es interesante porque luego la misma persona cuando sale de ese cuadro, muchas veces no recuerda todo, ¿no? A plenitud, o inclusive se avergüenza con bastante frecuencia de lo que pudo haber hecho, porque realmente hay periodos, ¿no? Y eso hay que dejarlo en claro. Si realmente fluye siempre así, también habría que evaluar si es su personalidad y si es que ya pasa un periodo donde la persona regresa a su estado basal y uno le puede comentar lo que ha hecho, porque se puede complicar, ¿no? Y eso ya lo hablaremos en otro capítulo, pero las manías se pueden complicar con otros pensamientos, con incluso ideas de auto y heteroagresivas, y pueden llegar incluso así a la emergencia, ¿no? No llegan por la felicidad, llegan por la agresividad, llegan por el grado extremo de poner en peligro su vida, la de otros, y a veces es entender a la persona, porque a veces se puede usar esto de burla o de anécdota, y realmente la persona que pasa por este periodo sufre bastante, ¿no? Porque no es algo que escapa. Inclusive vuelvo a mencionar, la parte sexual también es bastante frecuente, ¿no? Se exacerba, la persona cambia su forma de vestir, lo que mencionabas del paciente súper coqueto, o sea, puede poner también en riesgo la parte física, ¿no? Con enfermedades. No, y la estabilidad sentimental, de pareja, de familia, ¿no? No, la integridad de su propia Totalmente. Fama con los demás, etcétera, ¿no? O sea, que también supone qué es lo que los demás van a pensar de uno si no tienen claro que ha pasado por un periodo de este tipo de síndromes, ¿no? Sí, a ver, creo que estamos describiendo la situación más típica, ¿no? En donde la fluctuación en el estado, en el ánimo, en el afecto, es notoria e importante, ¿no? Que uno puede ir de manía a la estabilidad anímica o a la depresión. Quizá la labor más ardua para nosotros, ya no tanto para... de todos, sí. es ver esos pacientes en donde el cambio es muy larvado, como decía Gaby, puede pasar mucho tiempo, o tienen esa capacidad intelectual para no desbarrar, no terminar teniendo problemas serios, o saber manejar las situaciones, pero están acelerados, tienen proyectos megalomaníacos, tienen demasiada energía, y son muy productivos, y en verdad les va bien, y en verdad tienen éxito en sus proyectos, todo, pero hay un límite borroso ahí en el que pueden comenzar a tener problemas, y luego pues el cambio hacia la depresión o el cambio hacia estados de ánimo diferentes, mucho más lo graves, notan, ¿no? Claro. Y por eso buscan ayuda. O la familia, O ¿no? la familia. Sí, pues. Y eso sí es más fino, ¿no? La descripción que hemos hecho es la más cíclica, la más... Pero la parte más complicada de nuestra chamba es más bien prevenir que no lleguemos hasta la manía y lograr detectarla antes, enseñarle al paciente cuáles son las señales que nos dicen que ya no estamos tan bien. Que para todo esto es de las cosas que más evidencia tiene sobre la terapia, digamos, entre comillas, para trastorno bipolar, la psicoeducación, ¿no? Exacto. Sí. El saber qué es lo que pasa con uno, cuáles son las consecuencias de ello, porque, como Gaby decía, a veces ni siquiera pueden lograr recordar completos los episodios, justamente por lo que la misma Gaby describía más temprano, ¿no? Y es que hay una distraibilidad, dado que los pensamientos están pasando tan rápido, dado que cualquier estímulo del exterior puede cambiar la atención, y esto terminar haciendo que luego no se acuerden de nada, o que se acuerden las cosas de manera muy borrosa, ¿no? Bueno, esperemos que estas pinceladas respecto a lo que es la manía les den algunas luces respecto a que no son bipolares, por ejemplo. Eso sería muy bueno. Eso es un buen tema, ¿no? El siguiente tema, no soy No bipolar. soy bipolar.
Sí, en serio es un buen tema porque lo escucho con tanta frecuencia que ya me preocupa. Dios mío, si fuera por lo que todo el mundo siente, piensa o por cómo calificamos a los demás. Los tres seríamos bipolares acá. Empezando por ahí, que no es necesario decirlo, pero bueno, en fin. Entonces seríamos tripolares. Tripolares. No, pero es bastante frecuente, ¿no? O sea, para ir cerrando y dar pie a algún tema próximo. Sí, atendemos a adolescentes con frecuencia que llegan a la consulta diciendo, ¿no? Mis compañeros de clase, de universidad, me dicen que yo soy bipolar. Dicen que eres bipolar, por favor. ¿Por qué cambias así? Eres bipolar. Claro, y no, cierto. Y no, el 90% de las veces, o 99% de las veces, no son bipolares, ¿no? Exacto. Sí, es mucho más complicado, mucho más estable el cambio, por mucho más tiempo, mucho más disruptivo definitivamente, ¿no? Y No, y para dejar en claro que es una enfermedad que es crónica, o sea, lleva mucho tiempo. Lo llevas de por vida. Sí, exacto. Y es mucho más complejo de decir tan alegremente soy bipolar, ¿no? Pero creo que nos valió mencionar el tema de la manía para unir un poco al capítulo anterior, que pienso yo que algunos se pueden haber quedado con cierta duda, para por ahí, ¿no? Escuchar ahora y saber si es eufórico o por ahí hay algún problema, y si es así, abiertos a que nos puedan escribir a la página o mandarnos pues un inbox, el Facebook, estamos ahí siempre a Radialmente, por favor. Twitter. Abiertos a escucharlos. Y también podemos escuchar sus opiniones respecto a que le hagamos más bullying a Alfredo. Totalmente. Martín, tienes que revolver pronto porque si no va a perder Alfredo. No te preocupes, Martín. Sé defenderme. Oh. Ok, nos vemos el próximo capítulo. Un beso, chao.